Muy bien, como les estaba diciendo, vamos a ver nuestro libro para ver los conceptos correspondientes al tema de aceleración. Nosotros, al revisar aquí nuestro libro, vemos que empieza con activa tus ideas, movimientos en que cambia la velocidad. Aquí tenemos unos corredores donde su velocidad inicial es 0, su tiempo es 0 y cuando empieza la carrera, pues empiezan a aumentar su velocidad. Entonces es un movimiento uniformemente acelerado, que es lo que vamos a ver, y ustedes van a contestar junto con el resumen esta actividad y van a contestar las preguntas. ¿En qué movimientos que conozcan la velocidad cambia aumentando su valor? ¿Y en qué movimientos que conozcan la velocidad disminuye aumentando su valor? Y van a contestar. ¿Ok? Y ya entrando en los temas, pues necesitamos para definir la aceleración, necesitamos definir el concepto de velocidad instantánea. Pues velocidad instantánea es igual a la velocidad media en un intervalo de tiempo muy corto, que significa que es como si congeláramos la imagen de un movimiento de un objeto y en ese momento se mide la velocidad en ese instante. Para esto necesitamos medir dos velocidades y sacar una velocidad promedio, una velocidad media, donde es la velocidad final menos la velocidad inicial. Y de esta manera ya se puede incluir el concepto de aceleración. Por ejemplo, si nosotros tenemos un carro que está en la posición 0, en el tiempo 0, y al punto 1 segundos se desplaza 2 metros. Aquí hay un error en el libro donde aquí es 0, 1 y 2. Aquí corríjanle o ténganlo presente. Donde el carro al segundo punto 1, al punto 1 segundos, o sea, una décima de segundo, se desplazó a la posición 2 metros. ¿Qué significa esto? Que vamos a calcular la diferencia de la posición inicial menos la posición inicial. X2 menos X1 es 2 menos 0. 2 menos 0 es 2 metros. O sea, se desplazó desde una posición inicial 0 a una posición final 2, 2 menos 0, 0. Por lo tanto, su velocidad media en ese intervalo de tiempo de punto 1, de 0 a punto 1, es de 20 metros por segundo. ¿Qué significa? Que la velocidad es posición final menos posición inicial, 2 menos 0, 2, y tiempo final menos tiempo inicial, punto 1 menos 0, punto 1. Dividiendo 2 entre punto 1 me da 20 metros por segundo. O sea, que cada segundo se desplazará 20 metros, porque en punto 1 segundo se desplazó 2. Muy bien. Ahora, si nosotros consideramos que hay otro instante, o sea, en otro punto 1 segundo, se desplazó hasta la posición de 4 metros, entonces hay nuevamente otro movimiento de X3, de X2 a X3. Ya la nueva posición es 4, la anterior, o 4.01. La anterior era 2. Entonces 4 menos 4.01 menos 2, 2.01. Y el tiempo es, ahora es punto 2, aquí hay otro error en el libro, punto 2 menos punto 1 es igual a punto 1 segundo, o sea, el tiempo es constante, cada punto 1 segundo se va midiendo el desplazamiento, y ¿No aquí sería ya, 0.01? ¿mandé? En Aquí está segundos mal, no sería 0.01. aquí está mal, aquí es punto 2 y punto 1 como acá arriba, punto 1. Este Ah, punto 1 debe de ser aquí punto 1. Y acá punto 2 como este punto 2. A veces los libros tienen errores de sintaxis, se llama, pero aquí lo bueno es que lo estamos detectando, ¿no? Entonces aquí es punto 2 menos punto 1, me va a dar punto 1. Y 4.01 menos 2 me da 2.
2.01 entre punto 1 me da 20.1, casi la misma velocidad que acá arriba. Eso porque, pues aquí en el instante me dieron 4.01. Si me hubieran dado 4, hubiera salido 2, y 2 entre punto 1 nuevamente da 20. ¿Qué significa? Que aquí la velocidad 1 es 20 metros por segundo y acá también. Entonces, prácticamente la velocidad es constante, cada punto 1 segundo se desplaza a 2 metros, y por lo tanto, si hay una velocidad constante, su aceleración es cero. No hay aceleración, no hay cambio de velocidad, ni mayor ni menor, por lo tanto, ahí no hay aceleración. Entonces, continuamos la explicación. Para esto necesitamos ver las gráficas de movimiento de velocidad contra tiempo, y para eso pues vamos a revisar esta tabla 5.1. Aquí me dan la velocidad instantánea en un movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir que cada segundo que aumenta, su velocidad va a ser constante de 15. Es un carro que ya va en movimiento y empiezo a tomar medidas de tiempo y de velocidad, y en el instante cero donde empiezo, pues el carro ya venía a 15 metros por segundo. Pasa un segundo, sigue a la misma velocidad, segundo 2, la misma velocidad, tercer segundo la misma velocidad, y segundo número 4 la misma velocidad. Quiere decir que conserva su misma velocidad de 15 metros por segundo, o sea, ni acelera ni desacelera, mantiene su velocidad constante. Ahora, en otra posición instantánea del movimiento rectilíneo uniforme, aquí vamos a ver qué distancia recorrió. En el instante cero vamos a estar en la posición 0, y como aumenta 15 metros por segundo, pues en el primer segundo es 15, más otros 15, 30, más otros 15, 45, más otros 15, 60. Entonces, en una velocidad constante, pues la distancia es la misma, y se le van sumando 15 metros a cada segundo. Las gráficas que representan este movimiento son: cuando tenemos una velocidad constante, es una línea recta horizontal, en donde aquí los puntos rojos señalan que en el instante 0 vamos a 15 metros por segundo, en el instante 1, 2, 3 y 4 también vamos a 15 metros por segundo. Y en las gráficas de tiempo-posición, pues aquí ya nos da una línea inclinada a 45 grados, porque aumenta la distancia, es lo mismo, su velocidad es constante, por lo tanto en el primer segundo lleva 15, y en el segundo 2 otros 15, se le suman 30, en el tercer segundo otros 15, 30 más 15, 45, y en el segundo 4 otros 15, 45 más 15, 60. Estos son la representación de velocidad contra tiempo y de posición contra tiempo. Ahora, nosotros observamos estas figuras para entender lo que es la aceleración. Si el carro pisa el pedal del acelerador, entonces va a tener un cambio de velocidad, por lo tanto su aceleración... Profe, es imposible que el carro pise el acelerador. No, tú pisas el acelerador del carro, ¿sale? Entonces, la aceleración va a ser positiva, o sea, va a haber aceleración. Luego, si pisas el freno, entonces la velocidad va a disminuir, por lo tanto la aceleración va a ser negativa, o sea, menor que 0. Y si vas en una bicicleta a una velocidad constante, pues su aceleración es 0. Entonces aquí, cuando pisas el pedal del acelerador, la aceleración es positiva; cuando frenas, la aceleración es negativa; y cuando no cambia la velocidad, o sea, es constante, su aceleración es 0. Ahora vemos que existe el concepto de movimiento uniformemente acelerado. Es aquel en el que la velocidad cambia lo mismo en intervalos de tiempo iguales.
Por lo tanto, vamos a ver cambio de velocidad y el concepto de aceleración en el movimiento uniformemente acelerado. Para ello, ¿cómo definir cuantitativamente la aceleración para el movimiento uniformemente acelerado? Se observa este fenómeno de dos velocidades. De 0 a 4 segundos, la primera velocidad parte de la posición, tiene una velocidad de 4 metros por segundo, un carro que ya, o una bici que ya viene en movimiento en el instante cero, medimos y tiene 4 metros por segundo. Y cada segundo va aumentando en 1, 4, 5, 6, 7 y 8 metros en 4 segundos. En el mismo tiempo, la velocidad 2 de otro objeto parte de la posición 0 y va aumentando de 2 en 2. 2, 4, 6, 8. Si graficamos esto, nosotros tenemos aquí en la misma gráfica las dos velocidades. Partiendo de la posición 4 va a aumentar 1 cada segundo, 5, 6, 7 y llegamos a la posición 8. El otro parte con velocidad 0 y al segundo 1 tiene 2 metros por segundo, luego 4, 6 y 8. Alcanza la misma velocidad en 4 segundos de 8, partiendo de 0, y el otro solamente avanza de 1 en 1 y de 4 a 8 en 4 segundos. Aquí observamos en la gráfica que para obtener la misma velocidad, el movimiento 1 partió de una velocidad de 4 y el movimiento 2 partió de una velocidad de 2. ¿Qué significa? Pues que es el doble de tiempo. Entonces, para sacar la velocidad del primer vehículo, se resta la última velocidad menos la primera. Entonces, velocidad 1 es 8 menos 4, 4 metros por segundo. Y en velocidad 2, 8 menos 0, 8 metros por segundo. ¿Qué significa? Que en 4 segundos, la primera velocidad es de 4 metros por segundo y el segundo coche es de 8 metros por segundo en 4 segundos. Para esto, pues dice, ni el cambio de la velocidad ni el tiempo transcurrido por separado nos proporcionan la base para comparar cómo cambia la velocidad de los dos autos, por lo cual requerimos un concepto nuevo para hacerlo, conocido como aceleración. Entonces, de aquí se deriva que para poder entender este fenómeno necesitamos un concepto nuevo y es la aceleración, que es el cambio de la velocidad en la unidad de tiempo. Aceleración está en metros la velocidad metros por segundo. Si tú divides entre otros segundos, se te va a convertir en metros sobre segundo cuadrado. Y eso se llama aceleración. Cambio de velocidad entre el tiempo transcurrido. Entonces, si yo tengo una velocidad de 1 metro por segundo y lo divido entre un segundo, segundos por segundos me da segundos cuadrados. Y sus unidades van a ser 1 metro por segundo cuadrado. Si voy a acelerar, o sea, si la velocidad aumenta, la aceleración es positiva y al no poner el signo se sobreentiende que es positivo, 1 metro sobre segundo cuadrado. Si la velocidad disminuye, su aceleración es negativa, por lo tanto se le pone menos 1 metro sobre segundo cuadrado. Aquí aumentó la velocidad, aquí disminuyó la velocidad. El miércoles vamos a ver estos problemas resueltos con calma, que es el día donde vamos a resolver los problemas, y vamos a revisar también esta parte de conexiones, que es física con biología, la impresionante aceleración del guepardo. Esto lo revisamos también el miércoles. Son problemas que hay que resolver, cálculos matemáticos, para que ustedes el jueves puedan realizar la actividad 1 y 2, problemas por resolver.
Acá está otro problema resuelto que vamos a ver el miércoles para que ustedes puedan realizar sus problemas de tarea el jueves. Entonces, para calcular la distancia recorrida en el movimiento uniformemente acelerado, tenemos que utilizar el concepto de velocidad media. La velocidad media es dividir entre dos. ¿Qué significa? Pues estamos sacando un promedio entre dos posiciones. Por lo tanto, la fórmula de velocidad antes, que era aceleración por tiempo, ahora le vamos a dividir entre dos. Dividir entre dos significa multiplicar por un medio. Entonces le agrego un medio de la aceleración por tiempo. Aceleración por tiempo, le agrego el un medio. Ahora, la distancia es velocidad por tiempo. La velocidad de acá arriba la tengo que multiplicar por el tiempo. Y tiempo por tiempo me da tiempo cuadrado. Por lo tanto, la distancia va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Y esa es una nueva fórmula que van a utilizar y que vamos a aplicar para resolver los problemas del próximo miércoles, como lo ven aquí abajo. Distancia igual a un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Luego, pasamos ya a lo último, donde hay otro concepto nuevo que se llama caída libre. Caída libre es dejar caer un objeto y ahí Newton encontró que hay una constante de la gravitación universal, de la aceleración, de la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo. Profe, todo cae a la misma velocidad. Exactamente, 9.8 metros por segundo. Esto lo descubrió Isaac Newton. Y para efectos de cálculo, en lugar de decir 9.8, nosotros vamos a redondear y vamos a decir 10 metros por segundo. ¿Qué significa? Que cada segundo su velocidad lleva una velocidad de 10 metros por segundo. Cada segundo. ¿Sí? Y esa velocidad de 10 metros por segundo significa que en un segundo se desplaza hacia abajo 10 metros. Entonces, imagínense, todos caen a la misma velocidad. Y eso se llama constante de gravitación universal, la aceleración de la gravedad, o sea, 10 metros por segundo cuadrado. Para esto, ahí está la fórmula. Y si antes la fórmula era velocidad igual a aceleración por tiempo, quitamos la A de aceleración y ponemos la G de la aceleración de la gravedad. Y la nueva fórmula para caída libre es velocidad igual a aceleración de la gravedad por tiempo. Y en la distancia hacemos lo mismo. La distancia era un medio de A por T cuadrada, o sea, de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ahora quitamos la A y ponemos la G, y es un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo cuadrado. Entonces, comparando estas fórmulas con las anteriores, la única diferencia es que quito esta A y pongo una G. Y acá quito esta A y pongo una G. Entonces, velocidad igual a G por T y distancia igual a un medio de G por T cuadrada, que es las nuevas fórmulas de caída libre. Otra vez, en movimiento uniformemente acelerado aquí es A y en caída libre es G, que es la constante de la aceleración de la gravedad, que vale 9.8 y que vamos a redondear y vamos a manejar 10 metros por segundo. El miércoles hacemos problemas al respecto para que ustedes puedan, en la tarea del jueves, contestar aplica tu aprendizaje y puedan contestar estos problemitas que vienen aquí. Muy bien, de esta manera termino la exposición, dejo de compartir y nos vemos la próxima clase. Ahí les encargo la tarea y hoy por la tarde van a estar abiertos el quiz 2, el quiz 3 y también el examen intermedio para los que no pudieron hacerlo, lo puedan realizar. Nos vemos.